los medios de comunicación empezaron a generar una alerta frente al tema de la embriaguez. ¿Ya? ¿Por qué se generó esa alerta? Si yo creo que todos recordamos ese famoso episodio sucedido en la ciudad de Barranquilla con el famoso senador, si no estoy mal, se llamaba Carlos Eduardo Merlano, senador del departamento del Atlántico, quien en un puesto de control, al ser requerido por unos policiales de tránsito de la Dirección de Tránsito y Transporte, se negó enfáticamente a realizarse la práctica de la prueba de embriaguez. Eso, al otro día, en Colombia, los medios de comunicación hicieron amplia difusión de esa situación. Entonces, no recuerdo bien, creo que era la doctora Cecilia Álvarez, quien para la fecha era la ministra de Transporte, creo, si no estoy equivocado. Entonces, al otro día, los medios de comunicación, entre ellos por allá Caracol, con el amigo Darío Arismendi, lo estaba entrevistando por allá en Caracol, y le decía a la doctora Cecilia Álvarez que cuál iba a ser la sanción para el senador Carlos Eduardo Merlano, cuál iba a ser la sanción administrativa, que si le iban a suspender la licencia o algo. Y ese hecho desnudó una falencia que tenía nuestro Código Nacional de Tránsito, ya que el artículo 150 del Código Nacional de Tránsito dice, muy sabroso, muy bonito, que las autoridades de tránsito podrán requerir a cualquier conductor la práctica de la prueba de embriaguez. Pero nos quedamos cortos, porque no dijo qué sucedía si un ciudadano se negaba a la práctica de la prueba de embriaguez. Entonces muchas personas y muchos de las autoridades de tránsito conocíamos de vacío. Entonces, a punta de consejos lográbamos a veces la práctica de la prueba de embriaguez, pero si un ciudadano se negaba, lo único que podíamos hacer era retener el vehículo preventivamente y trasladarlos a los patios de la Secretaría de Movilidad, y luego el ciudadano iba, retiraba su vehículo, pagaba la grúa del parqueadero, pero no había una sanción, una multa, una sanción pecuniaria, ni había una suspensión o una cancelación de la licencia de conducción. El caso del senador Carlos Eduardo Merlano desnudó dicha falencia que traía nuestro Código Nacional de Tránsito. Entonces ahí surgió la ley 1548. La ley 1548 surge de un episodio en Colombia, que fue el caso del usted no sabe quién soy yo, y fue donde se estableció por primera vez, creo que en el parágrafo 3, la posibilidad de multar. Es más, no decía una cifra, decía con multa. Pues, todas las autoridades de tránsito utilizaban la sanción de la E03, ¿cierto? O sea, 45 salarios mínimos legales diarios vigentes, porque la ley tampoco trajo establecido cuál era la sanción para la persona que se negaba. Decía, además de la sanción multa, una suspensión de la licencia de conducción de 5 a 10 años. Esa fue la famosa ley 1548, y creímos de una u otra manera que esa iba a ser la panacea para los problemas de embriaguez a nivel nacional y para la problemática de la embriaguez. Luego del 2012, de promulgada la ley 1548, tuvimos unos episodios en Colombia. El más recordado fue el famoso creo que fue Fabio Andrés Salamanca de Anderino, un joven bogotano quien conducía un vehículo, una camioneta, un campero tipo marca Audi, una camioneta marca Audi, y que embistió por la parte posterior a un Hyundai Actos, a un taxi Hyundai Actos, en el cual se desplazaban dos jóvenes profesionales, dos chicas. El conductor, si no estoy mal, era de apellido Cangrejo, que quedó en silla de ruedas. Creo que quedó con problemas de movilidad. Pero las dos chicas que desplazaban, dos profesionales jóvenes, esa fue una situación que causó mucha indignación en Colombia. Y más que indignación, de pronto mucha gente relacionaba el hecho por la camioneta, que era una persona de clase alta, poder adquisitivo alto, y que cómo lo iban a sancionar. Luego, por esos días también creo que salió otro caso, y fue una camioneta que se fue en Bogotá, creo que era una camioneta Chevrolet, que se fue a Bogotá, causándole la amputación a una madre de familia y dejando muy grave el esposo. Esos casos fueron muy mediáticos. RCN y Caracol todos los días nos daban esos casos, y obligaron a que el Congreso de la República, en un año, la ley 16, se expidiera la ley 1696, la famosa ley 1696 del año
2013, más precisamente del 19 de diciembre del 2013. Hay algo anecdótico frente a esa ley, y fue que el mismo día de su promulgación, o que se dio a conocer la ley 1696, la mamá de una famosa modelo, pues no vamos a mencionar la modelo, ni me la vayan a colocar ahí en las notificaciones. La mamá de una famosa modelo en Colombia se desplazaba por acá por una loma que tenemos en Medellín, en un municipio del sur del área metropolitana, que es Envigado, la famosa loma, creo que de Escobedo, el Chocho, no recuerdo bien. Y esta señora perdió el control de su vehículo y se fue contra un árbol, precisamente el día que se promulgaba esa ley. Ese día recuerdo que los medios de comunicación se acercaban a la directora, a la secretaria de tránsito del municipio de Envigado, y preguntando que cuál ley iban a aplicar, si la ley 1548 o la ley 1696. Bueno, el hecho es que la ley 1696 estableció sanciones administrativas y penales para los conductores que incurrían en, valga la redundancia, en la conducción de vehículos bajo el estado de embriaguez. Esa fue una situación bastante llamativa. De pronto pasamos de una sanción mínima a una sanción ya bastante alta. Pasamos a unas sanciones hasta de 1.440 salarios mínimos legales diarios vigentes, que hoy creo que están por el orden de los 39, 40 millones para una persona que se niegue a la práctica de la prueba de embriaguez. Entonces, esta ley 1696, pasamos de no tener nada a irnos como a un extremo, ¿cierto? Igualmente estableció para el grado 1, bueno, eso va a ser un tema que vamos a hablar más adelante, en la embriaguez, y donde vamos a profundizar más sobre él. Muy bien. Luego de la ley 1696 surgió la ley 1730. La ley 1730, creo, del 2014, si no estoy mal, por ahí me van corrigiendo, compañeros. La ley 1730 del año 2014, la ley 1730 del año 2014, vino a suplir una necesidad, un vacío. Inicialmente, el artículo 128 del Código Ley 769 se establecía que los vehículos podían ser rematados. Pero en ese artículo 128 no se estableció un procedimiento. Entonces, se hablaba de que podía rematar, pero no decía cómo, ¿cierto? Entonces, algunos organismos de tránsito estaban haciendo esto o realizando ese proceso con unas normas muy particulares. Entonces, el artículo 128 fue declarado inconstitucional. Pero en el año 2014, la ley 1730 nuevamente menciona o aclara todo el tema de cómo se deben, si un vehículo permanece determinado tiempo en los patios. Es la famosa ley de patios, así lo conocen muchas personas en Colombia, la famosa ley de patios, y esa ley de patios es la que permite que los organismos de tránsito puedan rematar algunos vehículos que se encuentran para descongestionar los famosos patios. Bien, la ley 1730 establece un procedimiento, hay que citar en un periódico de amplia circulación, si la persona o el propietario no se manifiesta o no se hace presente. Bueno, ese es otro tema, ley 1730. Luego tenemos la ley 1811, la ley 1811. La ley 1811 de una u otra manera nos regresa a la famosa ley 1503, porque en la ley 1503, por mandato de la misma, obligaba a que en Colombia se empezara a realizar acciones tendientes a masificar el uso de la bicicleta, ¿cierto? Con la ley 1503, creo que el artículo primero, un parágrafo del artículo primero o segundo de la ley 1503 me menciona ese tema de masificación de medios de transporte alternativos, la bicicleta. Esto se da con la famosa ley 1811. La ley 1811 es importantísima en el sentido de que muchas veces preguntamos cuál es el principal medio de transporte de Colombia, y la ley 1811 nos dice que la bicicleta, el principal medio de transporte en Colombia es la bicicleta, según la ley 1811. La ley 1811 trajo unos aspectos tales como modificó el artículo 60, sí, el artículo 60, en el entendido de que por ahí en un parágrafo establece que si yo voy a realizar la maniobra
Bueno, algunos lo llaman rebasamiento, otros adelantamiento, eso lo vamos a aclarar después cuando hablemos de todo lo que es el tema de definiciones. Entonces, cuando yo estoy realizando la maniobra de rebasamiento o adelantamiento de un ciclista, debo dejar 1.5 metros. Esa fue una medida que hace poco, creo que el año pasado o este año, fue recordada por el tema de una situación bastante lamentable en el departamento de Boyacá, donde una chica de 15 y 16 años, que falleció atropellada por un vehículo de carga, un camión. Bueno, estábamos con la ley 1811, entonces la ley 1811 modifica el artículo 60 y modifica el artículo 63. Antes de la ley 1811, el artículo de 63 decía que los conductores de vehículos deberán respetar los derechos y la integridad de los peatones, los derechos simplemente, así, al peatón. Pero a partir de la ley 1811 del 2016, si no estoy mal, la ley 1811 del 2016, el artículo 63 queda de la siguiente manera: los conductores de vehículos deberán respetar los derechos e integridad de los peatones y de los ciclistas. O sea que me pone a la par en derechos a los ciclistas y a los peatones. Entonces es importante que todos también conozcamos sobre la famosa ley 1811. Hay incentivos para el sector público. Si nosotros como servidores públicos nos desplazamos en bicicleta durante 30 días consecutivos, tenemos derecho a 4 horas compensatorios, a compensar 4 horas. Muy bien. Luego surge la famosa ley 1843, creo que del 2017, la famosa ley 1843, que fue reglamentada por la resolución 718, ¿cierto? La famosa ley 1843. La ley 1843 es la que reglamenta en Colombia los sistemas automáticos y semiautomáticos para la detección de infracciones. Los sistemas automáticos, SAS, los famosos, llamémoslo coloquialmente, como todas las personas lo conocen, las famosas cámaras de fotodetección, ¿cierto? Recordando que esa ley 1843 ya tuvo hace poco Juber, que es tan inquieto con ese tema, un pronunciamiento de la Corte, la sentencia C038 de este año. Entonces la ley 1843 es la que reglamenta en Colombia. Recuérdese que antes de la ley 1843 los particulares celebraban contratos con algunas entidades territoriales y eran contratos donde por el recaudo de fotodetecciones a 70, 75, 80%. Esta ley 1843 pone un tope y ya establece que esos convenios no podrán exceder el 10% para el particular, ¿cierto? Otra de las situaciones de la ley 1843 es que le da a la autoridad de tránsito para validar una orden de comparendo detectada por estos sistemas de 10 días. La ley 1843 también me modifica el tema de la caducidad. Recordemos que la caducidad anteriormente era de 6 meses, entendiéndose la caducidad como el tiempo que tenía la autoridad de tránsito para expedir el acto administrativo sancionador, ¿cierto? La resolución que sancionaba. Entonces la caducidad, creo que el artículo 161 de la ley 769 también fue modificada por esta ley 1843. ¿Listo? Plan Nacional de Desarrollo, ley 1955. La ley 1955 me modificó 2 artículos del Código Nacional de Tránsito, el 160 y el 167. La ley 1955, Plan Nacional de Desarrollo, estableció en el artículo 160, está cuál es la destinación de los dineros que se recaudan por infracciones de tránsito. Esta ley 1955 lo que hizo fue decirle a los alcaldes: hombre, de los dineros que les ingresan a ustedes por multas de infracciones de tránsito, ustedes pueden destinar un porcentaje para sistemas masivos de transporte público y para incrementar la infraestructura de sistemas de transporte no motorizados, o sea, entendiéndose las ciclorrutas, ¿cierto? Entonces, esta fue otra modificación que tuvo el Código Nacional de Tránsito. Y por último, el decreto 2106, recordemos que el decreto 2106 es el denominado por algunos el decreto antitrámites, y me trajo una reglamentación o unas modificaciones frente a los planes estratégicos de seguridad vial igualmente. En el decreto 2106 igualmente
disminuyó algunos requisitos para algunos trámites ante los organismos de tránsito. Entonces, compañeros, ahí hicimos como un recuento cronológico de todo lo que fueron las modificaciones por vía legislativa que ha tenido nuestro Código Nacional de Tránsito, Ley 769. Ahora, nuestro Código Nacional de Tránsito también ha tenido unas modificaciones por vía jurisprudencial, o sea, la Corte Constitucional se ha pronunciado sobre ciertas situaciones, sobre ciertos artículos, sobre ciertos procedimientos. Entonces, es importante. Vamos a empezar con uno que es muy práctico. Todos sabemos que el artículo 132 del Código Nacional de Tránsito, artículo 132, me habla sobre el fumador, y establece la prohibición de que en un vehículo de servicio público de transporte de pasajeros se fume. Un vehículo de transporte, los pasajeros fumen en un vehículo de transporte de servicio público. Igualmente el artículo 132 en su parágrafo inicialmente en ese parágrafo decía: el conductor de servicio público que sea sorprendido fumando mientras conduce se hará acreedor a una sanción de 10 salarios mínimos legales diarios vigentes. Algunos ciudadanos se preguntaban por qué solamente al conductor de servicio público. Entonces demandaron ese parágrafo del artículo 132 y la Corte Constitucional, mediante sentencia C1090 del año 2003, creo que es del año 2003, la sentencia C1090, estableció o declaró este parágrafo condicionalmente exequible, entendiéndose que eliminó el término de servicio público de pasajeros. El conductor de vehículo que sea sorprendido fumando mientras conduce se hará acreedor a la sanción de 10 salarios mínimos legales diarios vigentes. Muy bien. Luego vino la sentencia C530, muy importante esta sentencia C530, porque de igual manera en el artículo 132 de la ley 769 se establecía una sanción de arresto, o sea, se le estaban entregando a las autoridades administrativas funciones de los jueces al determinar un arresto. Entonces, en el artículo 132, si no estoy mal, se sancionaba a los peatones y ciclistas, se sancionaba con un arresto de 6 días cuando fuesen amonestados con la asistencia a un curso pedagógico y su la no asistencia a ese curso daba un arresto de 6 días. En la sentencia C530 se eliminó ese arresto. Igualmente en la C530 también nos hablan algo muy importante sobre el tema de las maniobras peligrosas que en la Código de Infracción Dinamarca 07. Ese Dinamarca 07 lo tratan muy ampliamente en la sentencia C530. También tenemos la sentencia C429. La sentencia C429 hace referencia hacia las funciones de los agentes de tránsito, las funciones de policía judicial. Dice hasta dónde podemos llegar, porque tenemos funciones de policía judicial. Nos aclara muchas cositas. C885. La sentencia C885 del 2010 tiene que ver con el tema de los motociclistas, ¿cierto? Las autoridades de tránsito y los ciudadanos que de pronto no sean autoridades de tránsito, es importante que sepan que hay una codificación de infracciones. Y la codificación es alfanumérica, ya lo habíamos mencionado, la resolución 3027 del 2010, que modificó la resolución 17.777 que nos mencionó el profe Fernelli, modificó el tema de codificación numérica a alfanumérica, ¿cierto? Entonces tenemos infracciones D03, D04, D05, D06 y D07, que son semáforo en rojo, transitar en sentido contrario, adelantar en zonas prohibidas, transitar por andenes, separadores, ciclorrutas, y la D07, que es el tema de las maniobras, el famoso tema de las maniobras peligrosas. Bien, entonces algunos ciudadanos demandaron estos códigos de infracción. ¿Por qué? Lo voy a aclarar y con un ejemplo, ¿cierto? Un ciudadano va circulando en su vehículo, un automóvil, y se pasa un semáforo en rojo. Ese ciudadano se le
se le elabora la orden de comparendo nacional y se le coloca código de infracción D04. Entonces ese ciudadano se vio abocado a una multa de 30 salarios mínimos legales diarios vigentes, ¿cierto? Conductor de automóvil, de carro. Pero si es el conductor de una motocicleta quien se pasa un semáforo en rojo, entonces este conductor de motocicleta se verá abocado a una sanción de 30 salarios mínimos legales diarios vigentes y a la inmovilización del rodante. O sea que conductor de carro, solo la sanción pecuniaria, multa de 30 salarios mínimos legales diarios vigentes, pero el conductor de la motocicleta, aparte de la sanción 30 salarios mínimos, hay una sanción accesoria que es la inmovilización del vehículo. Entonces, cuando surgió la resolución 3027, algunos ciudadanos argumentaron que se estaba violando un principio fundamental de nuestra Constitución y era el principio de la igualdad, consagrado en el artículo 13 de la misma, de la Constitución Política de Colombia. Porque decían que no se estaba dando tratamiento a dos ciudadanos que estaban en igualdad de condiciones. Entonces la sentencia C885 del 2010 lo que hace es decirle al ciudadano, hombre, el que va en una moto y el que va en un carro no son iguales. El uno es de 4 ruedas, el otro es de 2 ruedas. La resolución 3245 o la normativa o lo que es la capacitación que debe o el pensum académico de un conductor de carro es diferente al pensum académico de un vehículo tipo moto. E igualmente quien va en un carro está más protegido que quien va en una motocicleta. Por ende, quien se pasa en un semáforo en rojo en una motocicleta, el que lo pasa en un carro es una persona irresponsable, por decir un término. Pero el que se lo pasa en una motocicleta es doblemente irresponsable por cuanto está siendo más vulnerable y las consecuencias podrían ser más gravosas. Entonces, la sentencia C885 me habla sobre ese tema de las infracciones de tránsito y el tratamiento diferente que se le da a los motociclistas con referente a los vehículos tipo carro, automóviles. En el artículo 59 se conmina a ciertos actores viales a estar acompañados por una persona mayor de 16 años. Dice que una persona menor de 6 años, las personas en estado de embriaguez, drogadas, con perturbación mental y los ancianos. Que los ancianos deben estar acompañados de una persona mayor de 16 años cuando se encuentre en la vía pública, ¿ya? Bueno, entonces hablaba de los ancianos. Creo que el artículo 59 trae un mandato para los adultos mayores. Dice ancianos, empezando que la palabra anciano, para determinar quién es un anciano, pues por ahí hay una ley de adulto mayor que habla de 60, 65 años. Otros hablan del tema de la pensión, 62 hombres, 57 mujer. Bueno, entonces la Corte Constitucional emitió una sentencia en el año 2016, la C177, donde nos dice de una u otra manera que la Constitución en su artículo 46 dice que el Estado y la sociedad en general debemos proteger a los adultos mayores. Emitió la sentencia C177 basado en ese artículo superior, el artículo 46 de la Constitución, que hace parte de los artículos de los derechos fundamentales que algunos llaman de segunda generación, pero que son los sociales y económicos, ¿cierto? Bueno, la Corte Constitucional en la sentencia C177 dice, hombre, ¿y por qué quiero aclarar esto? Porque es que muchos compañeros a nivel nacional no puede cruzar un adulto mayor la vía pública y ser atropellado porque inmediatamente colocamos en la hipótesis numeral 11 del IPAD, ¿cierto? Numeral 11 del peatón, no estará violación al artículo. Bueno, no recuerdo la causal. Para quienes no están muy familiarizados, los agentes de tránsito en el informe policial de accidente nos trae una casilla en la cual debemos las autoridades de tránsito, basados en nuestros conocimientos, experticia, experiencia, análisis del lugar de los hechos, una hipótesis. Una hipótesis que ha sido tergiversada. ¿Por qué tergiversada? Porque en algunas ciudades del país
la hipótesis ha servido para dictar fallo. Pero la resolución 11268, y creo que el compañero Fernelli, si todavía se encuentra por ahí y no se ha cansado, el compañero Fernelli la tiene muy clara y el manual mismo lo dice. La hipótesis única y exclusivamente tiene una función. ¿Cuál es esa función? Estadística. ¿Ya? ¿Cómo así? ¿Sí? Por decir algo, en un tramo de vía de la autopista Medellín-Bogotá se están presentando muchos accidentes en una curva. Entonces, las autoridades de tránsito podrán colocar hipótesis de la vía, falta de peralte o peralte al contrario. Bueno, lo que obligaría a que el Ministerio de Transporte invite u obligue a las autoridades de la jurisdicción a hacer una intervención sobre esa curva. Si se está presentando mucho sobre una intersección, no respetar la prelación, de pronto falta de señalización o fue su diseño el que está contribuyendo a esto. Entonces, la finalidad de la hipótesis es única y exclusivamente estadística, pero algunos organismos de tránsito y algunas autoridades del país, considero equivocadamente, la están utilizando para dictar fallo. Entonces, prácticamente todo adulto mayor en Colombia que salga a la vía pública y me lo atropelle un vehículo, como que no vale nada, infortunadamente. Y la Corte Constitucional hace claridad en la sentencia C-177. Entonces es importantísimo, compañeros, que tengamos claro eso y que repasemos un poquitico todos estos conceptos, todos estos manuales, todas estas sentencias, todas estas modificaciones que se han presentado tanto por vía legislativa como por vía jurisprudencial. Bueno, compañeros, la idea no es hacer algo muy largo, la idea es hacer algo corto, y por eso invito a los compañeros a que se lean esa sentencia y miren lo que dice la Corte Constitucional frente al tema de la hipótesis. Recordar que nosotros, por omisión, nuestra limitación, y hay una parte muy importante que de pronto quisiera resaltar, y es la responsabilidad del Estado. El artículo 90 de la Constitución habla de la responsabilidad patrimonial del Estado y dice que si el Estado tiene que resarcir a un ciudadano por una falta dolosa o gravemente culposa ocasionado por un agente suyo, por un funcionario, el Estado está en la obligación de repetir sobre el funcionario público. Entonces es muy importante que tengamos en cuenta eso, porque en Colombia está sucediendo de todo frente a este tema. Algunos organismos de tránsito, aquí me identifico plenamente con algunos compañeros, algunos organismos de tránsito han cambiado su filosofía y se han convertido en entidades donde prima el recaudo, cuando esa no es nuestra función. Nuestra función es salvaguardar vidas y obviamente velar por el cumplimiento de un régimen normativo. Yo invito a los compañeros que están por ahí todavía en el chat a que reconsideremos mucho eso. Nosotros no somos recaudadores, nosotros, la infracción es una consecuencia, la orden de comparendo es una consecuencia, pero nuestra función primordial es evitar que esa infracción se dé. ¿Cómo? Con educación. Nuestro objetivo primordial es que ese accidente, esa colisión, como decía ayer el compañero Fernelli, choque o colisión, objeto fijo o vehículo, por ahí estuve leyendo un poquitico, que esa infracción o ese choque o colisión no se presente. Esa es nuestra función, a prevención, antes de, y eso se logra mucho con la educación. Yo invito a mis compañeros a que pensemos mucho eso. Espero no haber incurrido en muchos desaciertos. Un gran abrazo a todas las personas que estuvieron atentas. Estaremos avisando con tiempo y con anterioridad cuándo va a ser la próxima charla.